Trastornos alimentarios, cómo comer, cómo alimentarnos en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de aislamiento. Mariela, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, como siempre. Gracias, igual para mí. ¿Cómo comer? ¿Qué alimentarnos? ¿Qué nos pasa en estos días que tenemos que estar encerrados en casa? ¿Hay pro, hay contras? Bien, estamos en una situación muy particular, ¿no? Donde estamos pasando unos días donde no estamos acostumbrados, donde esto evidentemente es nuevo para todos y tenemos que tratar de pensar, bueno, que no podemos salir de casa, cómo organizarnos con las comidas, qué comer. Yo creo que justamente es interesante esto que decís de pensar los pros y los contras ante esta situación, porque si nos ponemos a pensar a fondo, mira, a fondo tengo una buena noticia para darte. ¿Cuál es? Nos beneficia en la cuestión de la alimentación y pensar en cambio de hábitos, en pensar en cómo puedo cuidarme, cómo bajar ese peso o esos kilos que me están molestando hace muchos años. Sí. Y en esta cuestión también de la cuestión de enfermedad, ¿no? Que hay tantos pacientes diabéticos que por ahí siempre tuvieron este tema con la glucemia, es un buen momento para empezar a cuidarnos. Podemos decir que es una buena oportunidad. Exacto. Para empezar a realizar cambios. Exacto. Bien. Exacto. Eso es pensándolo a fondo, ¿no? Porque uno ante esta situación lo primero que piensa es, bueno, la situación económica, qué tipo de alimentos, a qué puedo acceder, si uno vive solo o está con su familia y hay somos bastantes en casa. Pero bueno, más allá de esta situación económica, pensar que la alimentación y lo que necesitamos en sí no es tan costoso o tan complicado, ¿no? Porque generalmente uno piensa desde la nutrición, el tratamiento nutricional como no, es carísimo, esto no lo puedo hacer, tengo que estar pendiente de absolutamente todo, y tratar de ir más a lo simple y cambios, el famoso paso a paso, ¿no? Claro. Ir haciendo cambios de hábitos momentáneos y ir incorporando, no de un día para el otro, dejar todos los carbohidratos, dejar todo lo frito, dejar de a poco, ¿no? Ir haciendo pequeños cambios y cada vez sosteniéndolos en el tiempo. Exacto. Y ir incorporando hábitos nuevos. Bien, exactamente esa sería la idea. Lo que pasa que ahora, estando en cuarentena, lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos avanzar en varios puntos a la vez. Bien. ¿Cuál sería? Por ejemplo, la organización y planificación de los alimentos a comprar y del menú a realizar. Eso es fundamental. Ahora tenemos más tiempo para eso. Exacto. Eso es que es la inquietud durante todos estos años que en el consultorio es no tengo tiempo, estoy en el trabajo, no tengo tiempo porque me tengo que llevar la venta al trabajo, el horario, llego después del mediodía, entonces ahora eso ya no está, hasta que se rehabilite toda nuestra rutina habitual, ¿no? Y una vez que el hábito esté adquirido, cuando se habilita la nueva rutina, vamos a encontrarle la manera de volver, de mantenerlo. Sí, tal cual, porque es un momento donde uno dice, bueno, la rutina que venía teniendo ya no la puedo tener. Claro. Voy a pasar a tener otra rutina que es adentro de mi casa. Bueno, adentro de mi casa, ¿qué podemos aprender y qué podemos ir pensando en qué alimentos voy a comprar, cómo los voy a comprar, cómo los voy a limpiar, guardar, usar mucho el freezer, cocinar y tener para? Bien. Entonces ahí donde uno empieza a usar nuestro hermoso cerebro, ¿no? Para la alimentación, que muchas veces pasa a estar en un plano por debajo de lo que tendría que estar. Entonces, bueno, pensando en estos pros y contras, tenemos lo que es la organización y planificación de la comida como un pro, digamos, un beneficio muy importante. Tenemos tiempo y tenemos posibilidades de buscar opciones y variantes. Exacto, bien. Eso es un beneficio muy importante. Sí. A la vez que tenemos tiempo empezar en pensar de hidratarnos. Como también pensar en hacer actividad física en casa, aunque no es lo mismo salir al aire libre, obviamente, pero tenemos clases para hacer en casa, sea zumba, yoga, lo que uno quiera. En internet hay un montón de tutoriales de lo que quieras y de lo que tengas ganas de practicar. Como para movernos un poco, porque esto da para largo, ya tenemos 15 días más como para quedarnos dentro de casa, entonces gastar energías dentro de casa también lo podemos hacer. Yo en lo particular estuve pasando por distintas actividades, alguna aeróbica, algo de yoga, tai chi, chikung. Exacto. Y siempre fui buscando lo que tenía ganas de hacer en ese momento y la verdad que hay tutoriales muy interesantes para ir haciendo. Tranquilamente uno se puede armar un ambiente en casa, ¿no? Como para poder hacerlo, y a la vez tenemos actividades
tanto aeróbicas como musculares, que podemos hacer para nuestro cuerpo físico, pero también podemos ir a los tutoriales para la alimentación espiritual, ¿no? Para tratar de bajar el estrés, tratar de relajarse un poco. Meditaciones. Exacto. Hay mucho material también para trabajar desde lo espiritual y desde bajar la ansiedad. Exacto. Eso es otro beneficio que tenemos, en que tenemos tiempo como para armar nuestro ámbito, nuestro lugar, para tratar de bajar ese estrés y esa angustia, esa incertidumbre que nos genera todo esto, y que bueno, que justamente eso pasa a ser parte de la contra de este momento, claro, que emocionalmente nos perjudica en el sentido de estar en un estado ansioso, incertidumbre, preocupados, pero todo eso que pasa a ser es un estímulo externo que nos desregulariza emocionalmente. Bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué tiene que ver la alimentación con esta cuestión emocional? Cuando uno no tiene esta paz entre la cuestión emocional y la cuestión racional, es donde a través de este desequilibrio emocional voy y canalizo con la comida. Bien. Por un lado está la cuestión emocional, me siento angustiado, me siento triste, me siento con incertidumbre, no sé qué hacer. Y como no sé regular esa cuestión emocional, termino comiendo, termino teniendo una conducta que no la decidí, que fue por una cuestión de impulso. Impulso, exactamente. Impulso neto, exactamente. Y ahí es donde uno dice, bueno, a ver, ¿qué capacidad de decisión estoy teniendo ante eso? Claro. Realmente quise ir a comerme, por decirte, el chocolate entero, ¿no? Que tranquilamente podría haber probado, degustado. Sí. Uno no quiere decir que el chocolate uno no lo pueda comer, pero sí en qué tipo de conexión. La cantidad. La cantidad, claro, del momento del hábito de cómo como, si es rápido, mucha cantidad. Directamente por ahí pasa que uno no lo saborea la comida, ¿no? Directamente la traga. El famoso tragar. Sí. Entonces, es invitarlos un poquito a esto, a pensar sobre que podamos generar la paz entre nuestra cuestión emocional y nuestra cuestión racional. Que haya un equilibrio ahí y poder analizar qué me está pasando, por qué estoy triste, por qué estoy ansioso. Bueno, a ver, ¿cómo trabajo eso, no? También es un momento para, a la hora de sentarnos a la mesa a comer, conectarnos con ese presente, porque generalmente comemos apurado, porque después tenemos otra cosa para hacer. Entonces es importantísimo a la hora de comer conectarnos con lo que estamos haciendo, con la cabeza puesta en el alimento que estamos consumiendo, aprovechar a saborearlo, a masticar más y a tomar conciencia, y a la vez se va a disfrutar más la comida y se va el cuerpo la va a tomar mejor, ¿no? De otra manera. Totalmente. Ese es otro punto de vista, ya que estamos hablando de esto de los pros y los contras, este es otro punto de vista de la contra, porque ¿qué pasa? En estos momentos de ansiedad y estrés tenemos un pensamiento futurista. Y nos cuesta mucho conectarnos con el momento de la comida. La ansiedad es exceso de futuro, o sea, exacto, de eso se trata. Tal cual. Entonces lo que decís del conectarse con el momento de la comida, en el aquí y ahora, es justamente eso, es súper importante porque es donde uno se conecta con los sabores, la temperatura, el disfrute de la comida en sí, y pasamos del disfrute de la cantidad de comida y de una forma de comer demasiado acelerado, pasamos al comer lento, saboreando, sintiendo los sabores, la temperatura, y ahí luego se da el famoso descenso de peso buscado, ¿no? Claro. Solo, por decantación. Exacto. Bien. Sí. ¿Y qué tipos de alimentos? ¿Qué empezamos a poner en el carrito cuando vamos al súper? Cuando vamos al súper, bueno, inconscientemente o conscientemente podemos tener en la cabeza pensando en los distintos grupos de comida, de alimentos, quiero decir. Podemos pensar en el grupo de carnes, grupo de verduras, hidratos de carbono, los dulces y los aceites. Bien. También dentro de... Y los lácteos, perdón, que me olvidaba. También dentro de esos grupos tenemos que pensar, por ejemplo, las grasas, cuáles son no tan saludables, cuáles sí, dentro de los dulces, qué porciones, cuánto vamos a llevar, porque el dulce, tranquilamente, podemos tener una porción de algo dulce en el día, pero va a ser complicado si me llevo toda la bolsa de alfajores, ¿no? Un montón de alfajores o chocolates.
Exacto. O dulces. Entonces, bueno, dentro de esos grupos, por ejemplo, podemos utilizar de los que es carnes rojas, pollo y pescado. Bien. Pescado en estos momentos por ahí, yo prefiero más la lata de atún, que uno dice, bueno, queda en conserva, no se pone feo ni nada, entonces, bueno, en algún momento consumimos pescado. Sí. Para hacer esta porción de carne en el día, una vez, sea en almuerzo, sea cena, yo siempre prefiero el almuerzo por una cuestión de saciedad, esa es la porción de carne con verduras. Que dura más tiempo en el estómago y nos da mejor sensación de saciedad. Exacto, todo el sí, día. al estómago le cuesta un poquito más digerirlo, Sí. entonces ahí es donde nos da esta sensación de saciedad. Y es mucho mejor cenar algo más liviano, como frutas o algunas verduras, incorporar más comida, una cena liviana para que a la noche el estómago esté más aliviado. Sí, que es ahí donde uno nota que uno descansa mejor, duerme mejor, a lo mejor tiene que ver un poco con las pesadillas o el despertarse a la noche cuando uno come demasiado abundante. Comer pesado, ¿no? A la noche, ¿no? Sí, fritos sí. o carnes. Sí, es como que uno no se relaja y no se produce bien el tema de relajarse para dormir mejor. A la vez vamos a cambiar a lo mejor un inconveniente que veníamos arrastrando y no sabíamos por qué. Exacto, sí, también el tema de la apnea de sueño, sí. ¿no? Y así que el comer liviano uno va a notar muchos cambios en ese sentido, a la vez que estamos contribuyendo a las ganas de desayunar al día siguiente. Aparte, tomar conciencia de empezar a incorporar cambios de hábitos sanos y sentir y notar qué sentimos en el cuerpo, porque nos vamos a empezar a sentir mejor, más liviano, más... Bueno, acá tenemos un ejemplo en escena, ¿no? Lo hablo desde la experiencia. Vivido, claro. Lo he vivido. Yo siempre tuve problemas de sobrepeso y la verdad que me costaba tener una dieta. Y pude bajar ese sobrepeso cuando hice un cambio de hábito porque empecé a sentirme mejor. O sea, mi cambio de hábito no fue para bajar de peso por una cuestión estética. Fue porque dije, a ver, ¿qué pasa si hago este cambio? Y hice ese cambio y mi cuerpo me empezó a devolver bienestar. Bienestar, exactamente. Entonces, que es eso lo que se trata de que se conecte uno con el bienestar en el cuerpo. Exactamente, ese fue el incentivo. Y bueno, el deceso de peso fue consecuencia del cambio de hábito, pero no fue lo buscado. Lo buscado fue el bienestar. Y es maravilloso cuando haces un cambio de hábito y te empezás a sentir mejor porque tenés otra energía, otra disponibilidad. Totalmente. Te sentís más liviano y la vida fluye de otra manera. Totalmente. Y ese es el cambio profundo y ese es el cambio que se busca real, porque el día de mañana no vas a pensar en que si una papa frita más o menos, si te hace bien o no te hace bien. Es más, los gustos me los doy. Exacto, esa es la idea, que te des los gustos. Cuando generaste el cambio de hábito y tenés ganas de una papa frita, un helado, una hamburguesa, la comés sin culpa. Exacto. Porque después volvés a adquirir a tu hábito natural y normal y disfrutaste esa hamburguesa. Sí, pero lo comiste despacio, saboreándolo. Y una porción razonable. Antes me comía 2 hamburguesas sin disfrutarla y ahora por ahí me como una porque ya al haber... Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca y es un cambio realmente profundo y de base, y que tiene que ver con el bienestar. Y no tanto con la idea de que si me como un alfajor más o menos, cuánto me va a afectar, cuánto voy a bajar. No es problema el alfajor. La idea general sería esa. Y por ahí para el tema del tema de las verduras y las frutas, los que les traje, es una cuestión, para hacer simple la cuestión. No me gusta cuando a nutrición la relacionan con el tema de uy, qué lío, que esto, que no puedo esto, no puedo lo otro. No, esto es simple. Es simple. En tanto grupos de verduras y de frutas, tenemos por colores, por ejemplo, podemos ir eligiendo, no sé qué cámara lo querés mostrar, Aquí. lo mostramos acá. Sí. Tenemos frutas y verduras verdes, rojas, que ahora les voy a hablar un poquito de cada una. Bien. Amarillas, violetas, bien, blancas y naranjas. Bien. ¿Qué pasa Gran variedad. Exacto. ¿Qué pasa con todo este grupo? La idea es que por el color es muy difícil que uno se olvide, digamos, esta técnica, porque uno dice, bueno, a ver, no me gusta la naranja. Es un cítrico que no me gusta, bueno. Sí.
pero es color naranja. ¿Qué pasa? ¿Qué otras variantes hay de ese color? Exacto. ¿Cada color nos ofrece algunas cualidades diferentes? O sea, ¿se agrupan por color las cualidades de las frutas y verduras? Las vitaminas y minerales generan los colores de las frutas y las verduras. Bien. Entonces se pueden seleccionar por colores debido al grupo de vitaminas y minerales que tienen. Muy interesante. Así que de esta manera, cuando uno dice, no, zanahoria no quiero, no me gusta, bueno, tenés la calabaza, que ahí, ¿no? Estamos incorporando en vitaminas y minerales. Zapallo. El grupo zapallo, mandarina. Bien. Después, lo mismo con las blancas. Lo blanco. Por ejemplo, tenemos champiñones, cebolla, ajo, papa, coliflor. Podemos elegir. Sí. Violetas, berenjena, remolacha, uva, cereza y lechuga. Bien. La famosa lechuga morada. La lechuga morada, exactamente. En amarillo. Ají morrón, tenemos en amarillo. Banana, choclo, pera, limón. O sea que el morrón amarillo tiene distintas propiedades que el rojo, por ejemplo. Exactamente. Sí, está el rojo, y el verde y el amarillo. Exacto. Y después. ¿Y el rojo, el verde? Después tenemos verdes, brócoli, kiwi, lechuga, manzana, pepino, ají morrón y el puerro. Bien. Y el rojo nos quedó, me parece. Y el rojo, acá quedó. El rojo está manzana, tomate, frutilla, sandía, ají, morrón. Perfecto. Es una forma rápida y fácil y también nos permite, además de seleccionar de vitaminas y minerales, nos permite por el tema de los precios, ¿no? Claro. Entonces cuando uno encuentra algo demasiado caro, si no importa, me voy a una fruta, una verdura roja, pero que es más económica. Claro. Entonces, por ejemplo, el morrón está caro. Podemos incorporar manzanas, a lo mejor que está más económico. Que es de época y que es de época, que es de temporada. Económico. O el tomate, bien. Interesantísimo tips para tener en cuenta. Así que es una forma que uno dice, bueno, ¿qué hago como para tener una alimentación un poco más completa, más saludable, teniendo en cuenta para acordarme qué comprar y que no sea tan costoso? Así que bueno, y después otros tips también que te traje un poquito como para pensar en esto de la alimentación. En estos momentos lo que hablamos, la contra, que estamos en una situación de estrés y ansiedad y todo esto, tratar de descansar las 7 o 8 horas por día, que ahora tenemos posibilidad de dormir bien, hidratarnos. ¿En qué consiste la hidratación? A ver. Bien, la hidratación son mínimo 8 vasos de agua en el día. Agua pura, agua potable. Agua potable, que son 2 litros. Lo ideal sería entre 2 y 3 litros. Bien. Así que si tenemos posibilidad de tomar un poquito más, mejor. ¿Cuenta lo que tomamos en infusiones? ¿Mate, té, café? No, solamente agua. Solamente agua. Hidratación cuenta lo que es agua. Exacto, porque las infusiones muchos tienen efecto diurético, entonces como la tomamos, la eliminamos. Bien. Así que pensemos en agua, a lo sumo si no nos gusta el agua, se puede hacer un paso intermedio, como decir, bueno, en vez de el agua sola, limón y jengibre. Limón y jengibre, que es muy rico. o hacer, exprimimos una naranja, la rebajamos con más cantidad de agua y como para que tenga algún sabor y no sea agua pura. Limón, jengibre y menta es muy rico. Sí, es muy rico, también se puede usar, sí, tranquilamente. Pero acostumbrarnos al agua, también ese es un hábito que podemos ir de a poco, ¿no? Porque hay muchas costumbres de estar tomando jugo, gaseosas, en la comida. A lo mejor empezar a hacer ese cambio, un vaso de jugo y un vaso de agua. También, de a poco. Exacto, esa famosa transición, ¿no? Exacto. Que uno viene, bueno, vengo con gaseoso todo el tiempo. Claro. Bueno, hagamos un paso intermedio, bajamos a... La gente dice, no, yo no soporto el agua. Sí, y ahí pasa también en esto que te decía, de hacer un paso intermedio, porque tampoco uno podemos decir que sigan con gaseosas y con jugo cuando uno sabe que no. ¿La soda o el agua gasificada? La soda también la pueden utilizar. Sí, yo por ahí lo que prefiero con la soda es darle una vueltita, sacarle un poquito con el gas, porque ahí distiende mucho el estómago. Claro. Y por ahí eso no es lo ideal. Pero sí se puede sacar un poquito de gas y se puede usar tranquilamente. Bien. Entonces hacemos un repaso ya para ir terminando. ¿Cuáles son los tips para incorporar y poner en práctica para esta cuarentena? Bien, para esta cuarentena, tener en cuenta esto. La parte nutricional, de un lado, ¿no? De todo el grupo de alimentos lo que tengo que ir a comprar y conseguir. Cómo cubrir con lo de frutas y verduras, que me pareció que era lo que más libre queda al azar, ¿no? Que uno sabe frutas y verduras, pero en sí cuántas porciones, cómo, cuándo. Por eso se me ocurrió traer esta selección fácil.
¿Cuántas porciones de frutas y verduras en el día? Son 5 porciones. Lo que podemos hacer es, tanto al mediodía y en la noche, consumir, por ejemplo, hortalizas, hacer alguna guarnición con hortalizas, y después con 3 frutas en el día ya estamos cubriendo las 5 porciones, y ahí estamos cubriendo vitaminas y minerales, teniendo en cuenta los diferentes colores entre ellos. Claro. Entonces, por un lado la cuestión nutricional, hidratación y esto que estábamos hablando, y por otro lado esta cuestión emocional, que sí en la cuestión del control, digamos, la autorregulación emocional, la nutrición no hacemos absolutamente nada. Todo pasa por la cabeza. Y Mucho pasa por la cabeza. Tiene muchísimo que ver porque en el momento emocional donde yo no tengo esas herramientas para autorregularme, voy, como rápido, me como todo de golpe y mucha cantidad, y me doy cuenta cuando todo ese proceso emocional ya pasó. Ya está. Claro, ya está perdido. Ya está perdido. Entonces, si uno tiene capacidad de análisis y en el momento que le pasó eso delante de la comida, ¿no? Y que uno se siente mal y le duele el estómago y todo, en la próxima comida, y es tomarlo como un aprendizaje del día a día, ahí puedo tener las herramientas como para decir, no, estoy angustiado, estoy nervioso, estoy ansioso. A ver, distancia de la heladera y me pongo a pensar, ¿no?, las cosas desde otro lugar. ¿Cómo sería un día de alimentación normal? ¿Desayuno? Desayuno, almuerzo, merienda, cena, 4 comidas principales. ¿Qué desayunamos? Desayuno. Me gusta la idea de infusión, la porción de hidrato de carbono y tema de lácteos. Los hidratos de carbono podemos ir variando. ¿De qué hablamos? ¿Qué puede ser cuando hablamos de hidrato de carbono? Claro, hidrato de carbono, lo ideal siempre es consumir algún hidrato de carbono con salvado, con fibra. Bien. Entonces, podemos, los famosos copos con cereal con salvado. Eso cuenta como hidrato de carbono, sí. Copo de cereal con salvado. Bien. Exacto. Podemos. No es solo pan, hidrato de carbono. No es solo pan, exacto. Bien. Podemos ir variando. El pan de salvado. Y si no, también podemos incorporar frutas, por ejemplo, la manzana. Bueno, siempre las frutas se recomendaron desde un lugar con la cáscara, pero hoy por hoy tenemos que adecuarnos al tema que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, o tiene que ser muy bien desinfectada o pelada. Bien. Entonces esto para desayuno podemos ir variando. Lácteos podemos usar algún queso descremado. Media mañana podemos incorporar alguna fruta también. Podemos incorporar fruta o lácteo para mitad de mañana y mitad de tarde. Otra opción de colación mucho no me termina de convencer porque por ahí incorporamos más cantidad de hidratos de carbono que necesitamos en el día. Bien. Después, en la mañana, el almuerzo. El almuerzo, la porción de carne, para que nos dé saciedad y no llegar con tanto apetito a la noche. Porción de verduras. Bien. Que también puede ser una ensalada o algunas verduras grilladas o algo. Exacto, sí, o algún puré, verduras al horno, digamos, tratar de que esté la porción de verdura. Y también 3 veces en la semana podríamos incorporar los hidratos de carbono al almuerzo. Unas pastas. Una porción de puré de papa, de arroz integral, una porción de tarta. Eso, arroz, cuando hablamos de arroz, ¿es preferible arroz integral o chamaní? Sí, ahora, es preferible el integral, pero tampoco quiere decir que uno el blanco no lo pueda comer, ¿no? Esa flexibilidad que muchas veces falta. Entonces, si vamos a consumir el arroz blanco, preferible que le pongamos alguna ensaladita extra. Lechuga, tomate, que la fibra que no tiene el arroz se la incorporamos con la verdura. Bien, ¿cuánto de sal? De sal. Poca sal. Más vale algún otro condimento, pimienta. Otro condimento, ahí me gustó más. Ahí me gustó más. Aderezar con algunas otras especies o condimentos. Sí, yo prefiero más, por ejemplo, cúrcuma. Puede ser cúrcuma, puede ser curry, puede ser ajo picadito, puede ser pimienta, puede ser. Lo que pasa es que la sal es un tema ahí porque uno le puede poner un poquito, pero ¿qué pasa? Generalmente estamos acostumbrados a ir bajando la sal es importante también. Sí, porque ya los alimentos en sí, algunos los que vienen industrializados ya vienen con sodio. Entonces si uno puede acostumbrar el paladar con menos cantidad de sodio, mejor. Tratar de evitar un poquito la sal. Bárbaro. ¿La merienda? La merienda, entonces, podríamos hacerlo parecida al desayuno o ir variándola en sentido de los hidratos. Si usé pan salvado al desayuno, puedo utilizar cereales a la tarde. O frutas.
O frutas también, la porción de lácteos. Por ahí la merienda con frutas solas me parece demasiado poquito, demasiado pobretona, como quien dice. Por ahí para colación una fruta sí está más que bien. Pero en la merienda me gustaría que haya un poquito más de... sustancioso. Sí, más vitaminas, más minerales, más lácteos, más... y una fruta tranquilamente. Y después, lo que es a la noche, bueno, ahí sí podemos ahí sí más frenar un poquito, como quien dice. Incluso hay algunas disciplinas que dicen que el hígado trabaja hasta las 20 horas. En lo posible cenar antes de las 20 porque trabaja mucho mejor la digestión. Claro, la digestión en sí también es esto de cuánto tiempo pasa hasta que uno se acuesta. Claro. Porque generalmente, bueno, es raro que uno a 9 de la noche ya esté en la cama, ¿no? Generalmente es un poquito más tarde. Sí, por ahí salvo ahora que viene en invierno a lo mejor. Por ahí sí, ahí un poquitito más temprano. Pero la idea de tratar de no acostarnos hasta que pasen esas 2 horitas de digestión. Bien. Entonces ahí aprovechamos a hidratarnos bien y todo, y que se haga bien el proceso metabólico. Bien. Y, entonces la cena sería... La cena sería tratar de que no sea carne. Bien. Generalmente puede pasar cuando teníamos eventos sociales, que teníamos el asadito de la noche. Sí. Pero que también es un permitido que hay que disfrutarlo, la peña con los amigos, juntarnos. Totalmente. Sí, que si bien estábamos hablando de bienestar, eso forma parte del bienestar. Eso forma parte del bienestar. Totalmente. Absolutamente. Entonces, en sí es tratar de evitar las carnes a la noche por una cuestión de que son pesadas. Y el alcohol. Y el alcohol, por una cuestión de que se enlentece mucho el metabolismo. A la noche podría ser, por ejemplo, verduras cocidas, podría ser una ensaladita, puede ser una ensalada de frutas, puede ser un omelette, algún revuelto, podría ser una porción de tarta de verduras. ¿El omelette con aceite o con manteca? Yo prefiero el aceite de maíz o de girasol. Sí, porque, en lo posible de aerosol. O en aerosol, sí, en lo posible. Si no, también un chorrito. Y con el famoso Rolisec le sacamos el exceso de aceite. ¿Qué pasa? A la noche también podría ser una porción de tarta. También. Bien. Sí, con una sola tapa, por ejemplo, masa, como para que no tenga más cantidad de hidratos. Pero esto también... ¿Una pasta o algo de eso, no? Podría ser, no mucho. Pero no mucho, exacto. Bien. Sí, podría Incluso ser. Puede ser una pasta acompañada de alguna ensalada. Exacto. Ahí esa es la mejor forma de comerlo. Se sacía mucho. Y es rico, y no estamos tan acostumbrados a acompañar una pasta con una ensalada, y realmente es un buen hábito. Sí, es buen hábito, además de que depende de las combinaciones que uno haga, después el paladar se va acostumbrando y empieza a gustar. Cuando es a la noche, es controlar un poquito más las porciones del hidrato. Si uno va a hacer, por ejemplo, a la noche arroz con atún y una ensaladita, que el arroz sea un cuarto del plato, porque por ahí el exceso de hidrato de carbono a la noche, ahí nos vamos a dormir y el metabolismo hace esa jugarreta, ¿no? Que lo termina depositando como grasa. Bien. Entonces, podríamos hacerlo a la noche, pero ojo con las porciones. Bien, de poquito. Exacto. La verdad que pasó el tiempo volando y con mucha información y muy, muy rica. ¿Cómo se puede contactar la gente con vos? ¿Cómo puede... incluso ahora estás haciendo algunas consultas online. Exacto, bien. Sí, eso es lo que les quería contar un poquito, adecuándonos a todo esto lo que nos está pasando. Las consultas podrían ser a través de videollamada o a través de Skype. Así que quedan los datos contigo. Estuvo el teléfono en pantalla durante el programa. El que quiera contactarse, no hay problema, podemos hacer una videollamada o yo les paso los datos de Skype y podemos hacer consultas online. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un gusto. Igualmente. Que sigas bien. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. La verdad que un programa que esperamos que haya sido de su agrado. A mí me encantó porque me nutrió de muchísima información para tener en cuenta. Cosas que por ahí no sabíamos y la verdad que es para empezar a ponerlos en práctica ahora, ¿no? A partir de este momento que estamos transitando con esto de quedarnos en casa, con esto de empezar a cuidarnos entre todos. Y también empezar a cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Un mimo que nos tenemos que empezar a hacer para sentirnos mejor. Hay esfuerzos, hay salir de una zona de confort donde nos cuesta o donde necesitamos
poner unas ganas y un esfuerzo, pero el beneficio es sumamente satisfactorio. La verdad que anímese a hacer estos cambios, a empezar a ver la forma de alimentarnos más de que comer, ¿no? ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Hágale caso, su cuerpo le va a ir pidiendo qué es lo que tiene ganas y qué es lo que necesita. Y la verdad que los resultados son maravillosos.